noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga esta noche de estudio bíblico, cartas generales, mis amados hermanos. Y bueno, pues tengamos nuestra Biblia lista. Vamos a prepararnos para comenzar con este estudio esta noche de los versículos del 8 al 10. Usted tiene por ahí, ¿verdad?, ya su bosquejo, y si usted se fija, el día de hoy solamente vamos a meditar versículo 8, versículo 9 y versículo 10 de esta cuarta parte. El versículo 11 lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, la siguiente semana, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios nos guíe y que Dios bendiga, bueno, esta transmisión, y bueno, que en todo Dios sea glorificado y exaltado. Padre eterno, gracias te damos por las bendiciones que nos has dado a lo largo de todo este día, Padre, a lo largo de cada minuto, de cada segundo, Padre, en la que tu presencia marca la diferencia en nuestra vida. Mi Dios, nos das bendición y media y tantas cosas tan hermosas, Padre. Y bueno, Padre, queremos abrir tu palabra y queremos llevarnos bendición a nuestra vida. Queremos que hables a través de esta hermosa carta, epístola de Judas. Y pues, Padre, que todo tú seas glorificado y exaltado, y que tu iglesia sea edificada. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues ahí tenga por favor su material listo, hermanos. Y vamos a estar pues al pendiente, ¿verdad? Aquí de cualquier situación, hermanos. Ustedes tienen por ahí mi correo personal. Si no tiene el material, ¿verdad?, mi WhatsApp personal y todo eso usted lo tiene, pero si no tiene el material, hermanos, y desea estar siguiendo este estudio, pues ya va a estar circulando por ahí, hermanos. Ya circuló en la tardecita. Entonces se lo puede pedir a algún hermano de los varones, de la femenil, de los jóvenes, y cualquiera de ellos tiene este material. Es importante lo que le estoy diciendo, hermanos, porque al final viene algo que muy probablemente no va a haber tiempo de leerlo, pero es muy padre, hermanos, porque son consideraciones importantes, interesantes respecto a los ángeles y los seres humanos. Entonces, si no lo alcanzo a leer, bueno, pues usted ya lo tiene ahí en su material. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con esta reflexión de Judas, versículos del 8 al 11, pero hoy solamente es de los versículos del 8 al 10, hermanos. Esta es la primera parte de esta cuarta sección del libro de Judas, ¿no? Entonces, esta sección se llama la aplicación y el ejemplo. Entonces, básicamente Judas está hablando de esto, hermanos. Acuérdense que la semana pasada estuvimos meditando por ahí de tres ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos de rebelión. Bueno, ahorita voy a continuar, hermanos. Voy a empezar con el versículo 8, que dice: no obstante, fíjense bien cómo dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Oye, vamos a meditar de este versículo, hermanos. Fíjese que después de dar Judas 3 ejemplos de rebelión contra la voluntad de Dios y las subsiguientes descripciones del juicio divino, el escritor, hermanos, continúa con su tarea de describir a los impíos de su época. Acuérdese que así es como básicamente, creo que fue en la segunda parte donde estuvimos meditando los versículos del 3 al 4, hace énfasis a estos impíos, hermanos. Ya los ha descrito como impíos que toman la gracia de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Eso lo estudiamos en el versículo 4. Y bueno, ahora Judas ofrece más detalles, hermanos. Describe las actividades de estas personas mediante 3 verbos. Fíjese bien, el verbo contaminar, que en la versión 60 usted lo tiene como mancillar. En otras versiones sí se traduce como contaminar, pero bueno, el primer verbo que vamos a estudiar es contaminar. Siguiente verbo, rechazar, hermanos. Rechazar, porque el pasaje dice rechazan la autoridad. Y número 3, hermanos, insultar, que en este caso usted lo tiene en su Biblia como blasfemar, ¿verdad? Todo eso lo vamos a meditar. Eso es muy, muy, muy interesante, hermanos. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que dice Judas, ¿no? Judas escribe, inciso A, contaminar, hermanos. Contaminar o contamina, ¿sí? Judas pasa ahora a describir a los falsos maestros y lo hacen comparándolos, fíjese bien, lo hace comparándolos
con los israelitas incrédulos, los ángeles rebeldes y los sodomitas pervertidos. Comienza la frase con la palabra de la misma manera, como lo leemos incluso en la Nueva Versión Internacional. Nótese que las tres maldades que Judas menciona corresponden en sentido inverso a los pecados mencionados en los tres versículos que anteceden. Por ejemplo, mire, el pecado de la contaminación se asimila a los actos homosexuales mencionados en el versículo 7, ¿verdad? Que ya eso fue la semana pasada, hermanos. El pecado de la rebelión se refiere a la rebelión de los ángeles, ¿sí? Y el pecado del insulto a los seres celestiales es equivalente al de la incredulidad de los israelitas en el desierto, según el versículo 5. Entonces, inverso, ¿no? O sea, de como que de adelante para atrás, ¿no? A eso se refiere con inverso, a cómo presenta ahora estos ejemplos de contaminar, rechazar e insultar, ¿no? Oiga, entonces los israelitas incrédulos, hermanos, insultaron a Dios que los había, a un Dios que los había redimido de la esclavitud y los había cuidado de muchas maneras, ¿sí? Los había cuidado de muchas maneras. Y bueno, eso, ahí viene una referencia bíblica en Números capítulo 14, ¿verdad? Entonces ahí con calma, en casita, teniendo usted su material, puede echar un vistazo a esta referencia, a esto que acabo de decir. Su rechazo total a Dios, hermanos, fue causa de un despliegue de la gloria divina, mediante el cual Dios manifestó su ira contra el pueblo rebelde, ¿sí? Luego, hermanos, llegamos a la conclusión de que el propósito de Judas es demostrar que el juicio de Dios recae sobre quienes se rebelan. ¿Se acuerdan que hicimos mucho hincapié en este asunto de la rebelión, hermanos, y todo esto? Bueno, demuestra que a pesar de las evidencias del juicio divino, los contemporáneos de Judas, fíjese nada más, hermanos, no están dispuestos a escuchar algún argumento razonable y por ello invitan el castigo eterno que caiga sobre ellos. Por eso le digo, hermanos, mire, van a pasar un montón de cosas. ¿Cuántas cosas no han pasado? Sobre todo el siglo pasado, hermanos, guerras y cuánta cosa, ¿no? Bueno, en este siglo nos tocó lo de las Torres Gemelas y las guerras que se vinieron, etcétera. Ahora con esta pandemia, y a veces uno ingenuamente piensa, hermanos, la gente ya tiene que cambiar, la sociedad tiene que... Hermanos, no va a cambiar la sociedad. No va a cambiar. Yo se lo dije en un sermón hace como dos, 3 semanas, hermanos. Creo que todo esto que sucede a nivel mundial, más allá, hermanos, de esperar de que la sociedad cambie, es un mensaje para la iglesia, para que también nos demos cuenta, hermanos, de que no hay tiempo que perder. Dios puso a su iglesia para hacer bendición en una sociedad que está sumergida en la oscuridad espiritual, más allá de las guerras, más allá de las enfermedades, más allá de las tragedias, hermanos. Y bueno, Judas llama a estos inicuos, fíjese bien cómo los llama, hermanos, soñadores. Así dice el versículo, hermanos, que acabamos de leer. Este término puede significar o que sean místicos, porque es bien interesante, hermanos, lo que por ahí encontré respecto a lo que pudiese significar la frase o lo que Judas dice respecto a estos inicuos. Él dice que son soñadores, y bueno, este término puede significar o que sean místicos que pretendían tener acceso a revelaciones sobrenaturales, ¿sí? O que como consecuencia de su inmoralidad sexual, fíjese bien, esta gente pasaba su tiempo en vanos sueños eróticos. O sea, dice uno, caray, son dos cosas muy diferentes. Pues escuche lo que le voy a leer. Si bien, hermanos, los expertos no concuerdan en este asunto, las evidencias a favor de que las interpretaciones son las interpretaciones son de peso. Los comentaristas, hermanos, que prefieren la primera alternativa, hacen notar que el sustantivo soñadores, hermanos, es el sujeto de las 3 verbos cuando dice contaminar, rechazar e insultar. También hacen referencia, hermanos, al sermón de Pentecostés del apóstol Pedro, en el cual cita la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Se acuerda este escenario en Hechos 2, verso 17, cuando el apóstol Pedro dice, vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí?
soñarán sueños. Bueno, frente a esto, hermanos, frente a esto, otros opositores señalan que Judas describe a estos impíos no como falsos profetas que derivan sus enseñanzas de sueños y éxtasis, sino como hombres que viven vidas inmorales y que siguen sus propios malos deseos. Y ahí usted puede ver las referencias bíblicas de la misma carta de Judas, que nos hacen creer que esto es así. O sea, se está refiriendo a estos soñadores de sus propios malos deseos, gente en sus concupiscencias, ¿verdad? Como en su momento decíamos de la referencia que Pedro hace acerca de los falsos maestros que tienen ojos de adulterio. ¿Se acuerda que hablábamos un poquito de eso? Son gente que está trastornada con las cuestiones de la inmoralidad. Pero bueno, con el primer ejemplo de los famosos soñadores o aquellos que revelaban según ellos tenían revelación por medio de sueños. Oiga, eso pasa en la actualidad. Hay gente que tiene sueños, ¿verdad? Y que dicen que Dios les habló a través de un sueño. Mire que en esta pandemia a mí me han hablado por teléfono y me han dicho que Dios les dijo no sé qué en sueños. Y gracias a Dios son puras cosas bien bonitas, ¿verdad? Y digo yo, bueno, pues al menos son cosas bonitas, ¿verdad? Pero tenga mucho cuidado con esas cosas, hermanos. En estos 6 meses que llevamos encerrados, ha habido 2 personas, una en especial me ha dicho, he soñado tales cosas, mira, y Dios me dijo que te dijera esto. Dije, bueno, lo bueno es que es muy bonito lo que según Dios te dijo en oración. Hermanos, no quiero entrar en polémica. Yo prefiero lo que la palabra de Dios dice. Yo prefiero mejor lo que Dios dice a través de su palabra, ¿verdad? Es que Dios me habló, sí, ¿en qué pasaje? No, en un sueño, no, pues que cenaste más bien, ¿verdad? Más bien, ok, perdón. Ok, entonces, estos soñadores, hermanos, mancillan la carne, dice el pasaje, dice Judas. ¿Qué significa? Bueno, se entregan al exceso sexual, que es comparable a los pecados cometidos por los residentes de Sodoma y Gomorra. Se entregan a actividades homosexuales que contaminan la tierra. ¿Y qué cree, hermanos? De esto ya hay una referencia bíblica, sobre todo en Levítico capítulo 18, versos del 24 al 28, y también Pablo lo dice de otra manera en Romanos capítulo 1, verso 27. Entonces, esto ya está dicho. O sea, Judas está retomando lo que la palabra de Dios dice, porque eso es innegable. La homosexualidad es contaminación. Cuando hay homosexualidad en una sociedad, en un lugar, en una comunidad, hay contaminación, hermanos, porque eso está en contra de la naturaleza de Dios, de lo establecido por Dios. Y ya, si quiere usted pelear sobre el tema, pues no pelee conmigo, pelee con Dios, hermanos, porque eso está en la palabra. Mire, ya hablamos de contaminación. Rechazan, hermanos. Judas observa que estos hombres impíos rechazan la autoridad. En un pasaje paralelo, hermanos, el apóstol Pedro expresa los mismos sentimientos al describir a los malvados que están siendo guardados para el día del juicio. Si recordamos ahí 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10, en la primera parte, cuando dice: siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Fíjese cómo lo dice Pedro, lo dice más digerible, ¿verdad? El término autoridad, hermanos, que en griego es kuriotes, y entre paréntesis pongo el significado tal cual, hermanos, es señorío, o señores curios, kuriotes, ya es esa composición de la palabra en griego, ¿verdad? Es señorío. Bueno, aparece en las epístolas de Pablo como dominios, señorío, dominios, o sea, es equivalente, y poderes, ¿verdad? Pablo escribe que Cristo se sienta a la diestra de Dios, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, o sea, se refiere a esta palabra griega. Sobre todo en Efesios capítulo 1, verso 21, NBI, así como lo leí yo, así está en la Nueva Versión Internacional. Dice además, hermanos, que Cristo creó todas las cosas, ya sean tronos, poderes, gobernantes o autoridades. Colosenses 1:16, Nueva Versión Internacional. Judas, hermanos, sin embargo, no centra su atención en la autoridad angélica como tal, sino en la autoridad divina, porque la aplicación aquí que Judas le hace a la palabra griega es señorío de Jesucristo. Es el señorío, está refiriendo al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aún a pesar, hermanos, de su brevedad,
Judas hace referencia a los impíos que rechazan deliberadamente la autoridad divina. Las palabras rechazan la autoridad dan a entender, hermanos, que estos hombres desprecian la autoridad que Dios ejerce sobre ellos. ¿Sí? En el griego, hermanos, en el griego, el verbo rechazar especifica que esta gente ha dejado de lado la ley divina. Como consecuencia, muestran su desprecio por Cristo y su evangelio. Quieren tener dominio sobre sus propias vidas y desean liberarse del señorío de Jesucristo. Ese es como el espíritu de este versículo, hermanos, y sobre todo a lo que se refiere con que rechazan la autoridad, ¿no? Las autoridades celestiales, dice Judas, ¿verdad? Desprecian la autoridad del Señor, más bien, ¿no? Pedro lo dice y Judas también, ¿no? Muy bien. Entonces, insultan, que es el otro verbo, hermanos, el otro verbo con lo que describe Judas a estos inicuos. Bueno, el último vicio que Judas menciona es que estas personas, hermanos, insultan a los seres celestiales, ¿sí? Insultan a los seres celestiales. Pedro dice prácticamente lo mismo al expresar que no tienen miedo de insultar a los seres celestiales, ¿verdad? No tienen miedo de insultar a los seres celestiales. Segunda de Pedro 2, verso 10, parte B, porque leímos la parte A y luego la parte B, ¿no? Sobre el mismo comentario, tanto de Judas, comparando el comentario de Pedro en su segunda carta, capítulo 2. En el contexto de esta epístola, hermanos, Judas menciona una disputa, ¿sí?, entre el arcángel Miguel y el diablo. Este es un mensaje muy interesante, hermanos. El escritor, hermanos, Judas, manifiesta que aunque Miguel no se atrevió a presentar una acusación injuriosa contra Satanás, como dice el versículo 9, esta gente impía, fíjese bien, hermanos, ahorita voy a hablar de este asunto de Miguel y Satanás, hermanos, es un tema muy interesante. Esta gente impía no vacila en insultarlos, ¿verdad? En insultarlos. Versículo 10, ¿verdad? Porque ellos ahí es donde manifiestan ese insulto, ¿no? Se trata aquí, hermanos, como una pregunta, ¿se trata aquí de seres celestiales, buenos o ángeles malos? La respuesta aparece en la palabra griega doxas. La palabra griega doxas, que significa glorias, que traducimos como seres celestiales. Este término describe correctamente a los ángeles que rodean el trono de Dios, pero no es aplicable a los ángeles malos. No es aplicable a los ángeles malos. Solamente los ángeles fieles de Dios reflejan su gloria. Por otra parte, el Nuevo Testamento también enseña que la ley de Dios fue puesta en vigor por medio de ángeles. Y ahí viene una referencia tremenda acerca de cómo dice que la ley de Dios fue puesta por medio de ángeles, ¿verdad? Por medio de los ángeles. Es decir, cuando Dios les dio la ley a los israelitas, los ángeles fueron los mensajeros. Entonces, Judas se refiere a ese tipo de ángeles, no se refiere a los ángeles caídos, no se refiere a los demonios, sino a los ángeles que están en la gloria de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué insultan estos impíos a los ángeles? Muy interesante pregunta, hermanos. Bueno, en su deseo, fíjese bien, en su deseo de obtener una libertad total, estos infieles insultaban a los ángeles y se negaban a aceptar la autoridad de cualquiera que estuviese relacionado con la ley. En otras palabras, su injuria, su insulto contra los ángeles representaba una manera de desprender la ley de su vínculo con Dios para poder interpretarla simplemente como algo malo. Entonces, es una forma de expresar cuando se rechaza la ley, ¿verdad? Que se menosprecia a los mensajeros, en este caso los ángeles, ¿verdad? Y por eso hace la referencia de los ángeles celestiales, tomando en cuenta de que el Nuevo Testamento reconoce, hermanos, que cuando Dios, ¿verdad?, dio su ley, es la referencia que tenemos del Nuevo Testamento, ahí están las referencias bíblicas, ¿verdad?, de qué es lo que dicen los judíos, qué es lo que dicen los judíos acerca de cuando recibieron la ley, por medio de quién Dios mandó la ley. Entonces,
en Hechos 7, en Hechos 7, 53 y 38, Gálatas 3, 19 y Hebreos 2, 2, se hace esa referencia. Entonces, cuando estos inicuos rechazaban la ley, rechazaban al mensajero, en este caso a los seres celestiales, ¿verdad? Y bueno, sobre Satanás y Miguel, hermanos, o Miguel y Satanás, en el inciso B, porque según el inciso A, que ya hablamos de eso, son los soñadores, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de los soñadores, que estos contaminan, que estos rechazan y que estos insultan. Ahora vamos a hablar de este escenario, hermanos, misterioso sobre Miguel y Satanás, del cual debemos tener mucho cuidado y sobre todo, hermanos, interpretar según lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo de esta manera Judas? Y bueno, la Biblia contesta todo esto, hermanos. Versículo 9 y 10 dice, pero estos blasfeman, sí, lo voy a leer acá, hermanos, pero estos blasfeman, ok, creo que me faltó ahí seres irracionales. No, versículos 9 y 10 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Más bien me falta el nuevo, aquí ahorita lo vamos a corregir, ¿verdad? Me faltó el 9, por eso yo decía, porque estoy empezando del 10 y si vamos a empezar del 9. Es que vamos a hablar de estos dos pasajes, hermanos, del versículo 9 y el versículo 10, ¿no? Satanás y Miguel, hermanos, Miguel y Satanás, mire, en estos dos versículos, hermanos, versículo 9 y versículo 10, Judas recude a información que aparece en el libro apócrifo llamado Testamento de Moisés, o en una obra paralela conocida también como la Asunción de Moisés, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, la parte final de este testamento ya no existe. Eso es un dato, hermanos, que pues teólogos, investigadores y todo lo que se involucra para tener todo esto, ahora sí que arqueología y todo esto, hermanos, para tenerlo todo así tal cual, pues ellos dicen que ya no existe, hermanos, ya no existe. Sin embargo, los eruditos han logrado reconstruirla a partir de fuentes cristianas primitivas. Dado esta alusión, hermanos, a un libro no canónico, o sea, que no está en la Biblia, que no está en la lista, ¿verdad? Aceptada en el primer siglo por los apóstoles y sobre todo los padres de la iglesia, hermanos, que son los que básicamente son los que ayudan mucho a entender y a decir, sí es un libro, este es un libro inspirado por Dios, este libro fue escrito por Pedro, ¿verdad? Clemente es uno de ellos, Clemente de Roma, que por cierto, por ahí también aparece con Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Y en uno de sus viajes. Y bueno, hermanos, lamentablemente la parte final de este testamento, del famoso libro Testamento de Moisés, no existe. Sin embargo, como ya le comenté, los eruditos han logrado reconstruirla a partir de fuentes no primitivas. Dado esta alusión a un libro no canónico, hermanos, y a la cita directa del primer libro de Enoch, que es otro libro apócrifo, que son las herramientas que utiliza Judas, ahorita voy a explicar cómo, en qué sentido Judas utiliza estos recursos. Y bueno, la iglesia de los primeros siglos tuvo dudas de que si debía aceptar la epístola de Judas como canónica, ¿verdad? No, es que, pues sí, es el medio hermano de Jesús, porque también eso de que si era medio hermano de Jesús o era uno de los apóstoles también, ya como lo comentamos al principio, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, leer esta carta con tanta riqueza y luego de repente estar leyendo algunas referencias a libros apócrifos, ¿verdad? Y bueno, la iglesia de los primeros siglos tuvieron dudas si debían aceptarla, ¿no? Entonces, sin embargo, lo cierto es que aunque Judas utiliza materiales tomados de otras fuentes, no reconoce estos libros como inspirados. O sea, tampoco Judas dice, como el inspiradísimo libro del primer libro de Enoch dice, o sea, jamás dice eso, simplemente es una referencia. Acuérdense que cuando
Judas escribe esto, hermanos. Obviamente, o sea, da por hecho Judas que pues, la gente sabe de lo que se está diciendo. Hay una tradición, esos libros circulaban, la gente conocía estos libros. Y bueno, toma ejemplos, Judas toma ejemplo, ¿verdad?, de la literatura apócrifa o de la tradición oral de su época. ¿Para qué, hermanos? Para ilustrar y hacer claras sus propias enseñanzas. Son recursos, ¿verdad?, que utiliza para hablar acerca de una verdad. Mire, no quiero llegar al grado de compararlo incluso con una parábola, pero acuérdese que las parábolas en sí son esas historias, hermanos, que pues en sí no son a lo mejor verídicas, y que por las características porque la parábola no nace en el Nuevo Testamento, hermanos. Algunos profetas las usaron. Ezequiel usó parábolas para hablar de algunas cosas, ¿verdad? Pero son como solamente ilustrativas, son recursos para aclarar algunos puntos, algunas enseñanzas. Mire, respecto al versículo 9, hermanos, cuando dice que Miguel, ¿verdad?, contendía con el diablo. Vamos a hablar de Miguel, hermanos. Inciso A. El nombre de este arcángel significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Quién es como Dios? Eso es lo que significa el nombre de Miguel. Y bueno, es un nombre, hermanos, común en el Antiguo Testamento. 10 personas diferentes llevan el mismo nombre y se trata de gente virtualmente desconocida. En la profecía de Daniel, hermanos, el nombre Miguel pertenece al ángel que es uno de los principales príncipes, según Daniel 10:13. Y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Se acuerda? Ya cuando va a acabar el libro de Daniel, viene este texto, ¿no? Capítulo 12, versículo 1, empezando el capítulo 12, ¿no? Se opone y derrota, ¿sí?, a los demonios que Satanás ha enviado para influenciar a los gobernantes de Persia y de Grecia. ¿Se acuerda? Es un momento bien interesante cuando por 21 días, ¿verdad?, Daniel está orando y pues Gabriel, ¿verdad? Bueno, se aparece un varón que le dice a Daniel, no, si hace 21 días que tu oración fue contestada, pero es que el príncipe de Persia, ¿verdad?, y de Grecia nos lo impidían, y quien vino en mi ayuda fue Miguel. Imagínense qué escenario, quién sabe qué pasaría ahí, ¿verdad? No nos alcanza a entender qué fue lo que pasó allí. Entonces, el término príncipe equivale a la palabra arcángel, ¿sí? El término príncipe equivale a la palabra arcángel, como Pablo lo menciona en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, cuando habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el pasaje, hermanos. Entonces, la literatura apócrifa, fíjese bien, hermanos, enseña que hay 7 arcángeles. Esta información, hermanos, concuerda con la descripción que hace Juan de los 7 ángeles que están delante de Dios. ¿Se acuerda? Apocalipsis 8:2, lo mencionamos en su momento cuando estudiamos Apocalipsis. Y según esta literatura, hermanos, 4 de ellos tienen nombres. Fíjese bien lo que hace la literatura apócrifa, hermanos. Dice que uno se llama Miguel, el otro Gabriel. Bueno, eso los tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Y luego dice, y Uriel y Rafael, hermanos, Rafael y Uriel según la literatura apócrifa. Entonces, Miguel es el líder de los ejércitos celestiales que combaten contra Satanás y sus ángeles caídos y los desalojan del cielo, según Apocalipsis 12, del 7 al 9. Muy bien. Moisés, vamos a hablar sobre Moisés y qué pasó ahí, ¿no? Pero ni siquiera el arcángel Miguel dice cuando disputaban con el diablo respecto al cuerpo de Moisés, ¿no? No menciona qué pasó, ¿verdad? Entonces, nada más hago la referencia ahí, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, guarda silencio acerca de esta disputa entre Miguel y Satanás. ¿Sucedió o no? La Biblia no nos menciona absolutamente nada. Y solo da la información, hermanos, de que Dios lo enterró a Moisés, como dice Deuteronomio 34:6, dice, y lo enterró en el valle. Yo pongo entre paréntesis ahí a Moisés, porque se refiere a Moisés,
Y Dios lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso es lo que la Biblia nos dice respecto al cuerpo de Moisés. Un bosquejo, hermanos, reconstruido del final extraviado del testamento de Moisés aporta este relato del entierro de Moisés. Pongamos mucha atención, es muy interesante, hermanos. Ahí le pongo yo a usted el relato de este testamento, de esta parte que desapareció y que fue reconstruida, y dice de la siguiente manera, dice: Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo, donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle de la muerte de Moisés. Y Moisés murió. Y luego dice: Dios envió al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar para enterrarlo allí. Pero Samael, fíjese bien, Samael, el demonio, se le opuso, disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso. Mire, qué interesante. Luego vienen unos puntitos. El demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por haber matado al egipcio y haber ocultado su cuerpo en la arena. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, pero esta acusación no era más que una calumnia contra Moisés, y Miguel, que no toleró tal calumnia, le dijo al diablo que el Señor te reprenda, diablo. Entonces lo que nos dice esta reconstrucción de esa parte que corresponde al testamento de Moisés, es que la disputa era ese pleito legal de, es que Moisés es un pecador, él mató a un egipcio. O sea, está reclamando de alguna forma el cuerpo de Moisés, como diciendo, pues es que el cuerpo tiene que ser mío, yo puedo hacer con él lo que él quiera porque él era un homicida. Entonces, lo que nos trata de decir este testamento es que la disputa era en esas dimensiones. No era pues un pleito ahí de artes marciales, ¿verdad? Y poderes y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Como quizás estamos acostumbrados en estas generaciones, ¿verdad? Con tantas cosas que vemos en las pantallas. Y no, estamos hablando de otra cosa, de un asunto de lo que le pertenece, reclamo. Esa era la disputa, ¿verdad? Entonces, Miguel, que no toleró la calumnia, le dijo al diablo: que el Señor te reprenda, diablo. Ante esto el demonio huyó y Miguel llevó el cuerpo al lugar que Dios había mandado, enterrándolo allí con sus propias manos. Así que nadie vio el entierro de Moisés. Muy bien. Yo puse una notita ahí, entre paréntesis, que dice: la parte final del testamento de Moisés ya no puede ser hallado. Sin embargo, los padres de la iglesia aportaron fuentes alternativas para poder completarlo, ¿no? Entonces, básicamente así se construyó esto que acabo yo de leer, hermanos, y que se volvió pues prácticamente parte de la tradición en el primer siglo, y que no necesariamente, bueno, fue considerada o tenía que ser considerada como dentro del canon, ¿no? Y bueno, Judas, hermanos, usa esta ilustración acerca de la disputa entre Miguel y Satanás para demostrar que ni siquiera este poderoso arcángel se atrevió a reprender al diablo. Mire qué interesante. Aunque Miguel superaba en rango a Satanás y desde nuestro punto de vista tenía todo el derecho de reprender a este diablo, pero el arcángel evitó pronunciar tal represión, porque Dios, ¿qué es Dios? Dios es el juez. Y esto es un dato muy interesante, hermanos, como para rechazar todas esas doctrinas en donde la gente se atribuye poder sobre los ángeles, poder sobre las enfermedades, poder yo te ato, yo te reprendo. Oye, ten cuidado. Por eso es serio esto que está escribiendo Judas, porque en nuestros tiempos, hermanos, la gente así es. La gente, yo no sé qué piensa, hermanos, cuando... bueno, es que es increíble. Mire, es que lo increíble ni siquiera es que esa gente exista en estos tiempos. Lo increíble es la cantidad de gente
que sigue a esas personas? ¿Sabe cuál es la razón, hermanos? Que no leen la Biblia. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el riesgo de que Judas sea de un solo capítulo, de que se pierda, ¿verdad? Se pierda entre Apocalipsis y la tercera epístola de Juan, hermanos. Ese es el riesgo, que pues no, pues es un solo capítulo, ¿qué me puede decir, verdad? Ahí se pueden perder entre Judas y tercera epístola, ahí se pierden, ¿verdad? Ay, pues es que la segunda epístola, pues al menos tiene, pues igual también la segunda, ¿verdad? Epístola de Juan, nada más tiene un solo capítulo. Pues ahí se pierden entre la primera carta de Juan y Apocalipsis, ¿no? Estas cartas, ¿no? Pues quién sabe qué dirán. Pero oiga, dice Judas algo muy, 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 muy tremendo, que debería de darnos temor, hermanos, terror, porque estamos metiéndonos, cuando usted se mete de manera deliberada, hermanos, creyéndose la cuarta persona de la Trinidad, andando reprendiendo cuanto espíritu y cuanta cosa sucede, ¿verdad? Yo no sé quién rayos le enseñó eso. Yo no sé en qué punto usted quiere hacer algo así pensando que la Biblia le está ordenando eso, le está enseñando eso. No, lo contrario, hermanos. Mire, inciso C, que el Señor te reprenda. Vamos a hablar de esto, hermanos, y nos vamos a referir a Satanás. Esta oración, hermanos, fíjese bien, trae ecos del relato que describe al sumo sacerdote Josué. ¿Se acuerda, hermanos? Josué, hay un sumo sacerdote Josué, una visión de este sumo sacerdote, según el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 1, que dice: delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y luego dice: entonces el Señor dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Verdad? Versículo 2. Bueno, asimismo, Miguel entregó a Satanás a la autoridad de Dios cuando Satanás lo obligó a discutir acerca del cuerpo de Moisés. Judas echa mano al recurso literario de la comparación mayor contra menor. En otras palabras, si el más poderoso de los arcángeles se niega a reprender a Satanás, ¿verdad? Que es menor que él, ¿cuánto más debe evitar el hombre pecar el uso de insultos? ¿Verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, hay una referencia de eso. Acuérdense, ¿sí? Y es que hay una tendencia hoy en día, hermanos, sobre todo en las redes sociales, de famosos, que hay gente que se hace famosa, hermanos, por andar haciendo supuestamente por ahí exploraciones urbanas a lugares abandonados y no sé qué, y supuestamente aparece ahí algo, y resulta que ellos, el método que utilizan es insultar al demonio, en serio, y eso es una creencia antigua que viene de Oriente, hermanos, que viene, por ejemplo, de Japón. Ellos tienen esas prácticas que dicen que una de las maneras de echar fuera a los malos espíritus, ¿verdad? Como ellos dicen o ellos creen, es insultándolos. Entonces, nada más para que se den una idea, hermanos, de todas estas cosas que incluso suceden en las redes sociales, ¿verdad? Y de hecho también es una creencia en Medio Oriente de algunos árabes, ¿verdad? Que también hay unos árabes por ahí que se han hecho muy famosos con esto de las exploraciones urbanas y que cuando oyen algo o ven que se mueve algo, ellos empiezan a insultar. Imagínense nada más, hermanos. Entonces, versículo 10, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces, de paso notamos, hermanos, que Pedro aporta un paralelo que es aún más claro que la formulación de la epístola de Judas. Él describe, ¿verdad? Pedro describe, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Luego dice, lo mismo que esos animales, ¿verdad? Perecerán también en su corrupción. Bueno, después, hermanos, de ilustrar su enseñanza mediante un episodio que incluía a Miguel y a Satanás, Judas regresa, hermanos, al eje de su consideración, a saber, los impíos, a quien llama soñadores, versículo 8. Los describe como personas que carecen de discernimiento espiritual y que no obstante usan lenguaje abusivo contra cualquier persona o toda cosa.
tal como Judas mismo dice en otra parte, se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen el espíritu de Dios. Bueno, porque viene con E mayúscula, versículo 19. Más adelante vamos a profundizar en ese versículo. Carecen de la sabiduría divina, incapaces de entender verdades espirituales y declinados a admitir su necedad, hermanos, como Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. O sea, básicamente son gente que no es cristiana, ¿sí? Y que obviamente, por más que le digas, es que tú estás mal, pues ellos no lo van a aceptar nunca. David también, hermano, reflexionaba acerca de los pensamientos y los hechos de los impíos cuando escribió el Salmo 14, hermanos. Solamente leyendo los 2 versículos vamos a encontrar a qué se refiere David, ¿no? Esta es la opinión de David. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice David? No hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales. Qué interesante es esto, ¿no? Como dice David, dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Lo que entienden, esta frase, según la Nueva Versión Internacional, dice, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Bueno, ¿qué está queriendo decir aquí Judas? Bueno, pues que las personas sin discernimiento espiritual, fíjese bien, las personas sin discernimiento espiritual tienen una enorme ignorancia acerca de la realidad y dependen puramente en su instinto. Mire, esto es bien simple detectarlo, hermanos. ¿No se ha fijado que de repente la gente se sale de su realidad? O sea, una de las maneras de darte cuenta, cuando alguien de plano dice uno, es que esta persona no es cristiana, y lo entiendo por esa razón, es que de repente, hermanos, viven una vida que no corresponde a lo que ellos desean, o tienen cosas que no corresponden a lo que ellos desean, o como ellos quieren vivir. Es como una especie de discrepancia, ¿no? Entre lo que son, en lo que pueden hacer y entre lo que quieren, ¿verdad? Es como el que nunca quiso estudiar, ¿verdad? Es pobre, no tiene manera de cómo, pero anhela cosas grandes, entonces está fuera de su realidad, ¿sí? Y bueno, traslade esto que estoy diciendo a la iglesia, hermanos. Y esto me suena a, por ejemplo, a querer huir de tu realidad. Lo más fácil que hoy en día se hace, hermanos, en ciertos movimientos es declara que estás enfermo, ¿verdad? Y en el nombre de Cristo, y si tienes fe, tú ya estás sano, ¿verdad? Y dice uno, por Dios, ¿qué rayos es eso? ¿Te quieres salir de tu realidad? No puedes. Mira que David no pudo y escribe en el Salmo 23, y no por estar resignado, sino porque él tenía esperanza, cuando él dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No huyó de su realidad. Hay momentos difíciles, pero hay gente que como no discierne lo que Dios está obrando en su vida, lo más fácil es salirse de la realidad. Y eso es muy peligroso, porque incluso según lo que nos está enseñando Judas, esto se ha vuelto una doctrina. Y esto ha destruido muchas vidas espirituales, y muchas iglesias han perdido su propósito por estas doctrinas de demonios. ¿Sí? Mucho cuidado, hermanos. Entonces, en otras palabras, hermanos, han descendido al nivel de los animales. Esto es grave, esto es grave, hermanos, porque como ya no disciernen, ignoran acerca de la realidad y dependen puramente de su instinto, lo que sienten, lo que los mueve. ¿Sí? Una cosa así rara, ¿no? Bueno, en otras palabras, han descendido al nivel de los animales, y en su conducta sexual, según el verso 8, se dejan guiar por sus instintos. Lo que sientas, hazlo. Esa es la filosofía del día de hoy, ¿verdad? No te quedes con nada, hazlo. Lo sientes, hazlo. Sé feliz. Es la filosofía de hoy. Esa es la tendencia a prácticamente ser como un animal, o sea, guiarte por el instinto. Sin embargo, a diferencia de los animales que siguen simplemente las leyes de la naturaleza, estos impíos son destruidos precisamente por las cosas
que, que no pueden entender. Cuando los hombres viven basándose solo en el instinto, abandonan aún la ley natural y por tal perecen, se ponen a la par de los animales, pero debido a su negativa a obedecer aún las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, son destruidos. Mire, Pablo lo dice, hermanos, Pablo lo dice con otras palabras, ahí en Romanos 1:24. Yo pongo una notita por ahí que dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen, a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejarle, hermanos. Y bueno, la siguiente semana, si Dios nos permite, Dios nos da vida y nos se agracia de nosotros. Tenemos gracia delante de Él para seguir adelante. Vamos a continuar con el versículo 11, ¿sí? Pero yo no sé si usted ya se fijó en su material, hermanos, viene ahí como una nota especial, de hecho en letras un poquito más pequeñas, y dice: interesantes consideraciones doctrinales respecto a los ángeles y los seres humanos. Entonces, ya no lo voy a leer, hermanos, porque yo se lo dije desde un principio, no era la intención leer eso, pero yo se lo comparto porque hay mucha duda sobre eso, hermanos. Le adelanto algunas cosas, no voy a leerlo todo, le comento. Vienen algunas preguntas. ¿Sabe usted cuántos ángeles hay? Y viene una respuesta, vienen pasajes bíblicos. ¿Sabe usted que los ángeles tienen personalidades individuales? Bueno, pues si usted quiere saber más sobre el tema, ahí viene la respuesta con sus respectivos pasajes bíblicos. Otra pregunta, son 3 preguntas nada más. ¿Sabe usted que los seres humanos y los ángeles difieren en muchas cosas? Bueno, viene una respuesta y con diferentes puntos, ¿verdad? Entre lo que es el ser humano y lo que es la comparación entre ser humano y ángel. Muy bien. Por favor, si usted no tiene este material, pídalo por favor ahí en la caja de comentarios. Si está en YouTube, puede ser en los comentarios en YouTube, pero también puede ser, deje alguna manera de cómo contactarle si usted no es de la congregación. Pero si es de la iglesia, hermanos, este material pues está circulando, hermanos, está circulando pues desde temprano, ¿no? Entonces pídalo a los departamentos, femenil, si es una dama, varones, si es un varón, jóvenes, si es un joven, ¿verdad? Entonces, pregunte a cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, y pues vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión, por este estudio acerca de estos versículos y de los ejemplos, ¿verdad? De los ejemplos que toma Judas y también la aplicación, ¿verdad? Práctica de todas estas advertencias, de todas estas cosas que Judas escribe. Hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y que Dios me le bendiga. Oremos. Padre, gracias por este estudio que hemos tenido, gracias por lo que hemos aprendido, por lo importante de ir más allá de lo que a veces superficialmente podemos leer en la Biblia. Padre, gracias por tu palabra, porque ella misma responde a algunas preguntas que surgen de tu misma palabra. Padre bendito, gracias por todos los recursos que hoy nos das para no solamente llenar nuestra mente, nuestro corazón de información, sino simplemente para ser transformados por tu palabra, mi Dios, porque no queremos ser solamente oidores, sino hacedores. Gracias porque tu palabra, lo que tú nos revelas a través de ella, nos mueve a ser más como tu Hijo Jesucristo, a ser más santos, a glorificarte y exaltarte. Queremos ser una iglesia obediente, una iglesia que siempre reconoce que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias te doy, Dios, por esta noche que hemos tenido maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se deje de conectar, mi querido hermano, no deje de participar en los estudios, hermanos, en los grupos de oración, en los diferentes departamentos de nuestra amada iglesia. Hermanos, acuérdense que toda la semana, al menos lunes, martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Estamos conectados a partir de las 8 de la noche. El día de mañana toca conectados. Si usted quiere participar, es de la congregación y quiere mandar por ahí un saludo, hermanos, una bendición, adelante. Hágalo con tiempo, hermanos, hágalo un video cortito, un video pequeñito, ¿verdad? Que nos edifique a todos. Y también, hermanos, el día jueves yo le invito a que por favor participe orando por un servidor. Predicamos un sermón evangelístico, hermanos, un sermón breve, ¿verdad? Todos los días jueves, para que usted lo pueda compartir, incluso para que usted pueda
estudiar las maneras diversas según la palabra, lo que la Biblia nos arroja de cómo compartir el Evangelio, hermanos. Qué hermoso es el Evangelio y que pues muchos corazones sean tocados por la poderosísima palabra de nuestro Dios. Dios me les bendiga, hermanos. El viernes también lo espero a las 6 de la tarde en vivo en Facebook y a las 8 de la noche ya la repetición por YouTube, hermanos. Soy el pastor Joel Ibarra, hermanos. Dios me les bendiga. Descansen, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de participar en todo, hermanos. Dios me le bendiga, descanse. Esto ha sido todo, hermanos. Bye.